Ya estamos en línea, más bien buenas noches con todos. Bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante vinculado a los tiempos recientes. Eh, para ello voy a ceder el pase a Johan Almeida. Johan. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches con todos. Una vez más hablemos de historia. Esta vez tenemos el conversatorio titulado Historia y Educación en tiempos recientes. Tendremos a dos expositores, a Yolvi Ocaña y a César Puerta. Agradecemos su gentileza por estar acá. La puerta será la siguiente. Voy a presentar a ambos expositores. Luego cada uno tendrá un espacio limitado para su disertación y posteriormente pasaremos a una segunda ronda de preguntas o comentarios que haya en el Facebook o en Zoom. En primer lugar, Yolvi Ocaña es investigador reconocido por Concitec, es doctor en educación y magíster en docencia universitaria, licenciado en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a máster en comunicación científica por la Universidad Internacional de Valencia, en España. Ha publicado artículos científicos en distintas revistas indexadas en el mundo y especialista en educación, ¿no? Es autor de los libros Publicar en revistas científicas, Teoría de la Educación y Redactar, Citar y Referenciar, y coautor de Filosofía. Actualmente es docente e investigador de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista, del pre- y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de posgrado en la Universidad César Vallejo. César Puerta es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente titular del Departamento de Historia y miembro del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la misma universidad. Ha realizado estudios de maestría en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado temas de historia política peruana, historiografía y educación escolar. Ha publicado el discurso de los emigrados peruanos en Chile, el intérprete 1836-1837, en investigaciones sociales. También ha publicado la historia del posconflicto en la escuela peruana, derechos culturales en la educación básica regular del Perú, y otra serie de textos vinculados a los estudios sociales y ciudadanía, ¿no? Ha sido director nacional de educación secundaria del Ministerio de Educación y director académico del área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional. En primer lugar tendrá el turno el doctor Yolvi Ocaña. Le cedemos el pase y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Claro. Sí, sí lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, Yoli, tienes algunos problemas con la conectividad, me parece. a ver, un ratito. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Ya. Sí, ahora sí te escuchamos. Sí te escuchamos. Ya, muy bien. Sí, ya. Bueno, entonces, sobre cómo vincular la historia con la educación, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el tema planteado hoy, ¿no? Identidad, educación, debe tener un contexto histórico, ¿no? Posiblemente uno de los términos que más se han estudiado en los últimos 200 años en las ciencias sociales sea la identidad, ¿no? Nosotros, la sociedad contemporánea, está marcada por la doble revolución, la revolución industrial y la revolución francesa. Este concepto que usa Hobsbawm, ¿no?, de la doble revolución, que van de la mano, son los dos pilares en la cual se enmarca la sociedad contemporánea, ¿no? Nuestros principios políticos están enmarcados en la Revolución Francesa. Nuestra forma de vivir, nuestra vinculación social, es producto de la Revolución Industrial, que ha generado la primera Revolución Industrial. Para algunos estamos en la tercera, por otros estamos en la cuarta, pero lo que es innegable es que a partir de la primera Revolución Industrial se inicia un proceso en el cual se modifica todas las estructuras de la vida humana a partir de cambios en la producción. Bien, entonces, a partir de esta preocupación sobre la identidad, o sea, ¿cómo vincular la educación? Entonces yo he preferido articularlo en dos niveles. Un primer nivel, la identidad individual, y un segundo nivel, la identidad social, ¿no? Y frente a esto, un problema que estamos viviendo hoy, cuando digo hoy, no necesariamente hoy, sino en los últimos años, y cuál es el reto que genera esto, y cómo este reto se puede enfrentar dentro de la educación formal
y también dentro de la educación no formal, porque también hay algo que debemos tener claro, un principio. Ya la educación formal es un aspecto de la formación. Posiblemente, y esta pandemia traiga como consecuencia ello, la educación no formal vaya a ser más importante y coja mayor preponderancia. En una columna escribí hace un mes, decía, ¿no? La universidad hasta el momento ha podido superar todas las observaciones que les hacía sobre su sentido de enseñanza, que tenía más de 200 años. La Universidad Moderna se creó en 1805, la Universidad de Berlín con los hermanos von Humboldt. Bueno, 115 años se mantenía ahí, en estructuras. Esta pandemia va a generar un aceleramiento en educación superior, o no se debe pagar, por el establecimiento del capital social, de una identidad de clase o de casta, por ejemplo, cuando de casta académica, ¿ya? Entonces, esos son los dos niveles Jordi, tu señal de que he internet tratado de está, articular, ¿no? Uno individual, luego el otro colectivo. Bueno, planito va a cambiar. Voy a esto. Un momentito, parece que acá. sí, si compartes tu plan de datos de tu celular sería mejor, porque el Ya Wi-Fi voy a siempre te cambiar. falla. Si voy a cambiar de señal, voy a pasarlo al cable mejor, ¿ya? Sí, sí, no hay problema. Muy bien. Sí, porque se ve acá la señal muy baja. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, acá el ancho de banda sigue bien bajo, aparece, pero bueno, sí se te escucha. Bien, muy bien. Entonces, historia, educación e identidad. Como mencioné, quiero partir de una frase de Paulo Freire, ¿no? Bueno, para los que no lo conocen, para los que no son educadores, Paulo Freire es un gran educador brasileño, ¿no? Uno de los principales representantes de la educación sociocrítica, ¿no? Él estableció todo un modelo de enseñanza y de alfabetización en Brasil, donde para partía de que no se puede educar sin cuestionar, ¿no? El contexto que te rodea. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una vez vi los sliders con los que Paulo Freire alfabetizaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, un slider que no olvido, pese a que han pasado 20 años, es uno en la cual había un campesino, dos campesinos, con una lampa, en el Perú hicimos lampa, en Brasil pala, ¿no? Y había un caporal, un capataz, ¿no? Así, con pose autoritaria y un látigo, y atrás había una especie de casa hacienda con un patrón, ¿no? Altamente vestido. Entonces, ahí solo decía la palabra las sílabas, la. Entonces, muchos dirían, bueno, quiere enseñar la P, pero no estaba enseñando solamente la P. Lo que él quería mostrar era la tremenda desigualdad social que se vivía en el campo brasileño a través de la alfabetización de la palabra la. Comparemos, por ejemplo, con Coquito, donde en la O de oso había un oso polar, como si en el Perú hubiese osos polares, o en la P había pipa, como si en el Perú la pipa fuera un producto popular. O sea, ahí, por ejemplo, vamos a ver dos concepciones distintas, ¿no? Lo que plantea Zapata Santillana y lo que plantea Paulo Freire de cómo se debería alfabetizar. Para Paulo Freire, la educación, o sea, no puede existir si no es cuestionadora. Y de acá de él saco esta frase, ¿no? Existe un gusto irresistible a afirmar que lo diferente a nosotros es inferior. Y esto posiblemente podría explicar muchas de las situaciones que estamos viviendo, pero no de ahora, ¿no? En cualquier nivel político, económico, ¿no? Aquello que yo no puedo comprender, lo estigmatizo, ¿no?
y lo considero inferior, ¿no? Una fiesta en Los Olivos, mira qué mal, que son salvajes, son bárbaros, ¿no? Pero ese mismo momento, en ese mismo día, seguro que había decenas de fiestas en otros puntos de Lima, donde la policía posiblemente no podía entrar o no tenía la facilidad de entrar. O porque posiblemente en ciertas zonas, frente a la presencia policial, se conotaba como un peligro. En cambio, en otros contextos, en otras identidades, la presencia policial yo lo veo como un inferior, como un tombo, cholo, a quien yo puedo insultar, o voy a llamar a mi papá para que llame a su amigo el general y los vote. Entonces, estigmatizo aquello que es distinto. Y como es distinto, es inferior. Es inferior, ¿no? Y eso, que lo podemos ver a nivel local, se repite a otras escalas. A otras escalas, lo estamos viendo en Estados Unidos. Es una especie de déjà vu, ¿no? La revista Time, ¿no?, ha sacado este año, hace como 2 años, ¿no?, una carátula que sacó en los años 60, antes de 1964, cuando se da la ley de derechos civiles, ¿no?, donde un joven negro es corrido por guardias blancos, ¿no? 1962. De repente estamos en el 2018, 2020, y posiblemente haya más color en la foto, la policía tiene instrumentos más modernos, pero la situación es la misma, ¿no?, sobre este problema que Estados Unidos está enfrentando, porque están sintiendo muchos un cuestionamiento a su identidad como país blanco anglosajón, protestante, creyente. Eso es lo que están viviendo. Sí, pero no, eso más adelante daré algunos detalles un poquito más de este tema, ¿no? Y bueno, también lo podemos ver, por ejemplo, Europa como tal, que de repente en los últimos años tiene que coexistir con musulmanes. Un caso de Francia, ¿no? Francia, la tasa de natalidad de los franceses, o si quieren decirle de blanco blanco, es 1.4, y de parejas musulmanes es 3 a 4. Entonces, algunos incluso ya lanzan la advertencia de que en 30 a 40 años Francia va a ser un país principalmente musulmán, y eso cuestiona su identidad, y eso genera una reacción que podría, si analizamos un poco, no, la equivalencia no es exacta, pero podría recordar la reacción de los años 20, de los años 30, ¿no?, frente al socialismo, ¿no?, frente a la amenaza bolchevique. El hombre siempre tiende a buscar enemigos. La amenaza de los bolches, hoy la amenaza de los musulmanes, la amenaza del progresismo, la amenaza de quien no es como yo. Entendiendo quién es ese yo. Ese yo es blanco, ese yo es mestizo. ¿Quién es ese yo? Entonces, creo que esta frase de Paulo Freire, de su octava carta, está más vigente que nunca, ¿no? Existe un gusto irresistible a afirmar que lo diferente a nosotros es inferior. Bien, entonces, tomando como partida la idea de la identidad personal, ¿no?, tomo el concepto de Erickson. La identidad es una necesidad básica del ser humano, pero además es una característica exclusiva de los seres humanos, ¿sí?, que lo diferencia de otras criaturas. Podemos entender que la identidad correspondería a una categoría psíquica que solo el hombre, especie humana, es capaz de crear, ¿no? Y eso lo diferenciaría de todas las especies restantes, ¿no? Entonces, el hombre tiende a buscar algún tipo de identidad, en algún momento identidad de clase, ¿no?, el proletariado, la burguesía, ¿no?, eso mucho lo trabajaba el marxismo, una identidad étnica, o en algún momento de la historia una identidad religiosa, ¿no?, el siglo XVI, siglo XVII, ¿no?, la Europa de la Reforma, de la Contrarreforma, en la cual se buscaba como principio de cohesión social, de identidad social, la religión, ¿no? España es un país católico, donde no puede haber herejes, ¿no?, o no puede haber musulmanes, no puede haber judíos. Por eso, ¿no?, entre 1492, cuando los reyes católicos
toman Granada, el último bastión musulmán, y expulsan a los judíos, uno de los principios es la unidad, y esta unidad debe ser dentro de una religión. O sea, la identidad parte de un principio religioso. En la paz de Augsburgo de 1555 también, ¿no? El principio de identidad se asocia con el rey, ¿no? Tal es la religión del rey, tal es la religión del pueblo, ¿no? Esta situación no acabaría hasta 1648, con el fin de la guerra de los 30 años, ¿no? Donde un poco ya se va liberando esta atadura entre rey y religión vinculada a una identidad. Pero todavía en el siglo XVII, Luis XIV, también rey católico de Francia, dice, para mantener la unidad y la identidad del pueblo francés, no puede haber herejes en Francia, y por el edicto de Nantes expulsa a los protestantes que en Francia se llamaban hugonotes, los hugonots, ¿no? En aras de mantener la identidad del pueblo francés, identidad como un principio católico en ese momento, ¿no? Pero la identidad personal, entonces, es una característica humana. Los seres buscamos identificarnos dentro de un colectivo, ¿no? Dentro de un colectivo. Y es una de las características que nos pueden diferenciar de cualquier otra especie. ¿Ya? Pero esta identidad, pero cuando uno nace, en primer lugar, nadie pide nacer, pero no es que nadie elige dónde nacer también. Entonces tú encuentras una cultura, ¿no? Tú tienes que aceptarla y asimilarla. Pero eso no impide que tú en algún momento la puedes cuestionar y puedes querer cambiarla, modificarla, o tú rechazar aspectos de tu identidad que tú no te sientes conforme. Entonces, por eso acá Soriano habla de que se transforma constantemente por los vínculos culturales que nos rodean. Estamos rodeados de vínculos culturales que nos condicionan, pero acá también tomaré de nuevo a Paulo Freire, nos condiciona, la cultura nos condiciona en nuestra identidad, pero no determina. Condiciona, pero no determina. ¿Sí? Eso hay que diferenciar, ¿no? Porque siempre estaremos en posibilidades de cuestionar y de querer modificar la cultura que encuentres. Muchos de los grandes líderes intelectuales, espirituales, fueron inconformistas con la cultura que vivían, ¿no? Buda, Jesús, ¿no? Pues más cercano a nosotros, Jesús cuestiona toda la identidad, no, toda no, creo que exagero, todo no, pero parte de la identidad que lo rodea, ¿no? De cómo el judaísmo había derivado de una preocupación formal antes que en el fondo, ¿no? Y él cuestiona, nació judío y murió judío, pero cuestiona el judaísmo. Sus discípulos luego formarían otra religión que posiblemente él no esperó en un momento crear, ¿no? Pero esos son otros temas escatológicos que no quisiera tocar porque puede ser que por ahí se hieran algunas susceptibilidades, ¿no? Entonces la identidad encontramos, interactuamos con ella, pero tenemos la capacidad de cuestionarla y modificarla, ¿no? Seguro ha pasado, muchos de ustedes nacieron dentro de un hogar católico, ¿no? Y posiblemente en algún momento dejaron de creer o cambiaron de religión, ¿sí? Entonces, tenemos una identidad, producto de una cultura que nos condiciona, pero no determina, ¿sí? Y esa es una frase de Paulo Freire que creo que es muy real. Bien, entonces, a partir de tener claro una identidad personal, viene la idea de identidad social, ¿no? Cuando surge el concepto de identidad social, es un producto de la doble revolución, ¿sí? De la doble revolución, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, donde se busca nacionalizar un territorio. Un territorio, debo hacerlo nación, aparece el Estado-Nación. Y dentro del Estado-Nación, uno de sus principales instrumentos a partir del siglo XIX es la escuela. La escuela es un producto de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El recientemente fallecido Ken Robinson, crítico, ¿no? De cómo se forma una educación
producto de una doble revolución que busca, así como se produce en línea, busca generar ciudadanos en línea, homogéneos, busca homogenizar la sociedad, dentro de una unidad ya no religiosa, ya no de un vínculo de súbdito, sino una unidad vinculada a lo nacional, vinculada a la ciudadanía. Y ahí aparece la historia, toma fuerza, ¿no? Porque la historia, así como la lengua, se usa para construir relatos históricos que fundamenten, que respalden la reciente nación. Y es la época de los grandes héroes, ¿no? Mientras más antiguo, mejor. Vercingetorix, el Miocid, Paulo Civil, Ibrix, ¿no? Mientras más antiguo, mejor, ¿no? Arminio o Germán, ¿no? El rey Arturo, ¿no? Ivanhoe. Personajes que busquen ser un héroe como padre de una nacionalidad. Esos personajes no tuvieron idea de la nacionalidad que fueron símbolo después, pero se los representa, ¿no? Vercingetorix, quien se enfrenta a Julio César en la batalla de Alesia, ¿no? Se convierte como el símbolo de lo franco, ¿no? De lo franco, de lo francés, ¿no? Pese a que Vercingetorix era galo en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, es ahí cuando la educación se convierte en un elemento para el Estado-Nación, ¿no? Y se convierte en un asunto público, ¿no? La identidad social es un asunto público, en la cual se busca una sola identidad, ¿no? Y las diferencias individuales se convierten en algo privado, ¿no? En qué crees o tú no crees, ¿no? Lo que tú hagas dentro de tu vida privada, pero en lo que es público, perteneces a un colectivo, ¿no? Llamado país, llamado nación, ¿sí? Y tu vínculo es, pues, ser ciudadano, ¿no? La expresión de ciudadanía, que posiblemente en este país falte bastante, ¿no? Falte bastante este concepto de ciudadanía. Esta identidad social única, ¿no? Única, de repente enfrenta un problema que se ha agudizado en los últimos 30 años, ¿no? Los nuevos fenómenos sociales que replantean la adscripción mimética entre ciudadanía y Estado-Nación. ¿Y a qué fenómeno me estoy refiriendo? Al fenómeno de la globalización, ¿no? Que cuestiona la estructura de los estados-nación y propone algún modelo de estado-región, pero que como todo producto dialéctico, para algunos se acepta y otros lo rechazan, ¿sí? Y esto va a agudizar, va a generar nuevas contradicciones sociales, que es la que estamos viviendo ahora. Estas crisis de identidad que se está viviendo en España, por ejemplo, con Cataluña, Reino Unido, con el intento de separación de Escocia, ¿no? Escocia, que curiosamente este despertar nacionalista posiblemente no fue pensado, pero surge a partir de la película, o se fortalece, no creo que surge, se fortalece, toma impulso a partir de la película Corazón Valiente, ¿no? Ahí nomás al año se crea el Parlamento escocés, bueno, se recrea, luego siglos de no existir, y hoy el Partido Nacionalista Escocés es la primera minoría en Escocia, y fue capaz del 2013 convocar un referéndum para separarse de Inglaterra, romper el Reino Unido, el renacimiento de la identidad escocesa por encima de la identidad británica. O Estados Unidos, creo que el caso más paradigmático, lo que estamos viendo ahora, es toda una batalla cultural, ¿no? Entre, pues, como siempre, los conservadores, que todavía no se quiere reconocer la plenitud de derechos y que se expresa, una de sus expresiones, es lo que pasa, pues, con las persecuciones con la población afroamericana, como llaman ahí. Entonces, las constantes migraciones, ¿no? Esta nueva movilidad, producto de la globalización, de capitales, de recursos, y también de personas, aunque menores, pero también de personas, cuestiona una estructura de 200 años. Nuestro país, bueno, ahora no, durante los últimos 3 años hemos enfrentado un proceso migratorio, ¿no? Que por lo menos en el Perú aproximadamente 1 millón de venezolanos, ¿no? Que ha partido en 2 reacciones.
la aceptación, el vínculo y el rechazo en otros, ¿no? Y el rechazo en otros. ¿Sí? Entonces, frente a este problema, viene el reto, ¿no? Esto me recuerda un poco a lo que decía Toynbee, ¿no? Arnold Toynbee, ¿no? Reto, respuesta. ¿Cuál es el reto? El reto es articular la atención y la complementariedad entre lo global y lo local, porque ahora ya no solo puede una identidad local, surge la necesidad de una identidad global. En algunos lugares, ser ciudadano del mundo, como dicen otros, ¿no? Un cliché. La igualdad y la cohesión social ya no pueden apoyarse únicamente en una identidad nacional común, ajena a la diversidad, sino que deben apoyarse en identidades múltiples, de modo que algo del otro pueda ser reconocido en el nosotros individual. Si ya no podemos solamente creer, ¿no? Una identidad de blancos, de mestizos, ¿no? Católicos, creyentes. Entonces, en los últimos 30 años hay una emergencia de aquellos grupos, culturas que durante siglos se intentó homogenizar, pero que ahora se les acepta y se les reconoce. Y genera, pues, ¿no? Esta palabra mágica para algunos, ¿no? La interculturalidad, ¿no? Que no he querido volcar mucho porque es más que es un tema de carácter antropológico, ¿no? Pero que mucho se menciona en un país como el nuestro, ¿no? La interculturalidad. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la escuela para que en esta situación, en este reto que nos toca vivir, generar una sociedad que no está condicionada por la mancha de la xenofobia que va de la mano con el racismo? Más en un país que lamentablemente nuestro todavía no ha podido cerrar todas las brechas de racismo que existe y que nadie lo puede negar. Y esto va más allá de, repito, de un principio de escuela formal. También tendría que ver con una escuela no formal y también con principios sociales de otros estamentos de la sociedad. Por ejemplo, ¿no? La publicidad, hasta pública, que sigue repitiendo estereotipos de género o de clase o de etnia. No sé si hoy sería posible, pero hace unos años una propaganda de Nopusit, ese jabón antipio, ese champú antipiojos, ¿no? Eran dos niños llenos de piojos, ¿no? Rasgos andinos. Sí, por favor, que nadie, no soy Marta Chávez, por si acaso, ¿eh? Con rasgos andinos, ¿no? Rascándose la cabeza. Esa es una perpetuación de estereotipos étnicos. Si fuera dos niños caucásicos rascándose la cabeza de piojos, seguro que generaría una conmoción. ¿Cómo puede ser posible? No son el prototipo de piojoso. ¿Y qué es ser piojoso entonces? Entonces, esta nueva identidad local y global no solo puede ser una labor de la escuela, sino una labor de todos los estamentos sociales, políticos, económicos. ¿Sí? Esto sería todo para este primer momento. Muchas gracias. Y Jordi, si dejas de compartir la pantalla para ver el pase a César, porque Johan creo que se ha dormido. Un O ratito, un no está ratito. Johan, creo, por ahí. Un favor, si dejas de compartir pantalla, Ahí ahora está. sí. Gracias. César, Sí, sí, te ¿me escuchamos. escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar agradecerle a Daniel, a los amigos de Hablemos de Historia, a Yolvi y a todos los presentes por, bueno, estar aquí para escuchar algunas ideas que vamos a plantear y seguramente van a generar pues algún tipo de intercambio, algún tipo de conversación. Yo en realidad voy a hablar algo muy similar a lo que ha señalado en este caso Yolvi, pero lo voy a hacer desde otro soporte, en este caso educativo, que vienen a ser los textos escolares, ¿no? Cuando Daniel me invitó a participar en este evento, yo me puse a pensar, bueno, pero
¿de qué hablo en un evento que tiene como temas historia, educación, el tema de la pandemia y la identidad, ¿no? Entonces, había ahí que tratar de articular 4 cosas y eso realmente es un poco complejo porque yo en realidad manejo, pues, como todos creo, temas muy específicos. Pero dándole vuelta un poco a las ideas, justamente pensé en el tema de los textos escolares, que es un tema que yo he trabajado en alguna dimensión, digamos, con alguna densidad, y me parece que sí, pues puede de alguna manera un poco articular esos 4 temas que están en el título, ¿no? Porque efectivamente los textos, en este caso estamos hablando de los textos escolares, ¿no? De historia, eso tiene que ver con educación e historia, ¿no? Y el tema, digamos, de la identidad tiene que ver, pues, con uno de los grandes propósitos que se le asigna a los textos escolares, que es la formación de la identidad. Y el tema de la pandemia, de repente lo vamos a comentar al final, cuando trate un poco de repente dar unas ideas acerca de este contexto muy, muy específico que tenemos en la actualidad y un poco la realidad y el futuro de los textos escolares. A ver, yo acá te he hecho una presentación, creo que se está viendo, supongo que sí. Se Sí, titula, sí, sí, ¿no? César. Ya, se titula Los textos escolares de historia, ¿no? Así, digamos, de sobrio es en este caso, el título. Bueno, ¿cuál es el objetivo de mi presentación, ¿no? De los 20 minutos que tengo aquí para hablar? Básicamente 3 cosas. Por un lado, en plantear un poco la importancia que tienen el estudio de los textos escolares, sobre todo para las ciencias sociales y más puntualmente para el caso de la historia como ciencia, como disciplina. En segundo lugar, tratar de afirmar que contrariamente a veces a lo que el sentido común o incluso a veces también las visiones académicas sobre los textos escolares plantean, desde mi punto de vista, los textos en las últimas generaciones de textos, yo creo que a partir del año 2001, 2002 en adelante, han incorporado en realidad una gran cantidad de innovaciones, de mejoras, que los acerca un poco a lo que siempre la historia académica ha estado exigiendo la historia escolar. Obviamente también hay algunas debilidades que no las voy a señalar porque el tiempo, digamos, nos desbordaría, pero voy a tratar de enfatizar más bien esos aspectos que yo creo que son positivos, innovaciones en los textos escolares, sobre todo en los de la última generación. Y en tercer lugar, también creo que contrariamente a lo que también el sentido común o la visión académica señala sobre los textos escolares, los historiadores curiosamente están muy cerca de la producción de los textos escolares, ¿no? Como autores, como revisores académicos, como revisores científicos, como evaluadores en los procesos de licitación y como editores, como vamos a ver rápidamente al final. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante el estudio de los textos escolares o los manuales escolares, como se les llama en otros lugares, ¿no? Porque si uno revisa, por ejemplo, la literatura, la bibliografía argentina que aborda el estudio de los textos escolares, en realidad en Argentina, eso da origen a una línea de investigación que se conoce como la manualística, que es en este caso el abordaje del estudio de los textos escolares, pero desde las preocupaciones fundamentalmente de la educación, no tanto en este caso de la historia, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar de repente, si en algún momento se interesan por el tema, no tanto estudios sobre textos escolares, sino van a encontrar estudios sobre manuales escolares, pero ya traducido, digamos, a una visión un poquito más clásica como la nuestra, son efectivamente textos escolares, tanto el texto que está dirigido al estudiante como el texto que está dirigido en este caso al profesor, para que obviamente oriente y guíe el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿pero por qué es importante para la historia el estudio de los textos escolares? Básicamente yo creo que su importancia radica en que, en primer lugar, los textos escolares son productos, por un lado, educativos, por otro lado, culturales, por otro lado, ideológicos, y yo creo que por otro lado, políticos. Es decir, si uno ve los textos escolares desde esas 4 entradas, yo creo que es definitivamente la manera como la historia, digamos, moderna, la historia, digamos, a partir de las grandes revoluciones que se dieron en la historiografía en los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, analiza prácticamente cualquier producto humano.
es lo que algunos llaman un poco la historia social. En este caso sería la historia social del libro de historia escolar. Valga, digamos, la frase tan grande. Porque si uno ve efectivamente el texto escolar más allá de la visión clásica de un producto educativo, ¿no? De un material educativo, de un recurso didáctico, lo que uno encuentra en realidad es que el texto tiene efectivamente ese aspecto, ¿no? Es decir, hay una dimensión efectivamente educativa, que es pues, la didáctica, los saberes que contiene, los contenidos, ¿no? Todos los aspectos, digamos, propiamente pedagógicos. Pero el texto también es un producto cultural, porque de alguna manera expresa un determinado tipo de lenguaje, asume un determinado tipo de imágenes, se redacta en un tipo de narrativa que está, digamos, en sintonía con el momento, pero el texto también es un producto ideológico, porque efectivamente transmite una idea, una imagen acerca del pasado, ¿no? Que como toda imagen, como toda idea social, obviamente tiene un alto contenido subjetivo, ¿no? Hay, digamos, un componente de interés de parte en esos imaginarios que los textos presentan. Y en ese sentido, entonces, el texto también es un producto ideológico. Y el texto también es un elemento político, porque de alguna manera el texto, al presentar justamente esas imágenes, esas visiones, que son visiones de parte, en algunos casos, como en el pasado, tal vez visiones de minorías, y en otros casos, como el presente, tal vez visiones mucho más amplias, porque vienen, digamos, de estados que de alguna manera producen los textos recogiendo ciertas expectativas de la sociedad, se convierten también en escenarios de disputas, de tensiones, ¿no? Que tienen que ver ya más bien con las coyunturas del presente, ¿no? Así, digamos, como la política muchas veces encuentra escenarios de disputa en el deporte, en los temas, por ejemplo, muchas veces eh, personales, familiares o íntimos. Lo mismo, digamos, también las disputas políticas, yo creo que tienen un escenario de disputa a nivel, por ejemplo, de los textos escolares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los textos son productos educativos, culturales, ideológicos y políticos. Hay una historiadora llamada Verena Radkau que plantea que los textos escolares son sismógrafos de las sociedades que los producen y son autobiografías de los estados, ¿no? O sea, ella habla de sismógrafos y autobiografías, ¿no? Son dos conceptos que utiliza y me parece muy pertinente, ¿no? Porque de alguna manera el texto justamente se convierte, como ya he dicho, en escenarios de disputas políticas y en ese sentido nos da un poco la temperatura o el grado de movimiento que la política tiene en un determinado momento. Un ejemplo de esto que estoy señalando, para no ser tan abstracto, es, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2008 con relación a los textos escolares peruanos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el año 2008, el Ministerio de Educación publicó, distribuyó en este caso y entregó a los estudiantes de educación secundaria textos en los cuales se abordaba el tema de la historia reciente, y todo eso generó una polémica no solamente educativa y mediática, sino también política, ¿no? Con cuestionamientos en el Congreso, interpelaciones al presidente, al ministro, perdón, y a otros funcionarios del Estado. Y básicamente, ¿cuál era el motivo? El motivo era, pues, la forma como se abordaba la historia reciente y más puntualmente los gobiernos, por ejemplo, el primer gobierno, perdón, de Alan García y el tema de la época de la violencia entre los años 80 y el año 2000. Pero como los actores que participaron en esos procesos seguían siendo actores activos el año 2008, obviamente esa visión era una visión bastante cuestionada desde esas posturas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo justamente los textos pueden ser sismógrafos de la sociedad, ¿no? Porque expresan esas tensiones que hay a nivel de la política. Y el tema de las autobiografías yo creo que tiene que ver justamente que los textos en determinado momento presentan pues una visión, o casi siempre en realidad presentan una visión de lo que ha sido la trayectoria de un Estado, ¿no? Es una imagen acerca de cómo efectivamente una colectividad, generalmente en la imagen se presenta un Estado, es quien guía esa colectividad a lo largo del tiempo. Entonces, eso tiene que ver un poco con el tema de la autobiografía. Pero bueno, más allá de estas cuestiones un poco teóricas, hay diferentes aproximaciones que uno puede tener a los textos de historia.
Por ejemplo, una aproximación que aquí no he colocado, pero la menciono, es justamente la aproximación que hay desde el campo de la educación, ¿no? O sea, la educación como disciplina tiene también un interés por los textos escolares, en la medida en que es un elemento que, digamos, contribuye al proceso formativo, se ve aspectos pedagógicos, didácticos. Actualmente, por ejemplo, se trabaja el tema de la ciudadanía, el tema también de los contenidos, ¿no? Sobre eso hay una gran literatura y hay varios, pues, especialistas bastante conocidos en el mundo, por ejemplo, como Mario Carretero, Joan Payés, y hay instituciones, incluso a nivel mundial, que son famosas por las tareas de investigación en torno a los textos escolares, ¿no? Tal vez las dos más conocidas son el proyecto MANES, que es español, y el caso del Instituto Edger, que es en este caso alemán. Pero ya en el caso de la propia historia, yo creo que las entradas o los enfoques o intereses más importantes que se pueden dar sobre el texto escolar vienen desde algunas especialidades de la historia, como pueden ser la historia de la educación, la historia política, la historiografía y la llamada historia pública. Por ejemplo, la historia de la educación, un ejemplo de este tipo de entrada lo tenemos pues en los libros de Antonio Espinosa, ¿no? Que es un historiador que actualmente estudia en los Estados Unidos, que ha publicado ya varios trabajos acerca de los textos escolares en el siglo XIX. Tal vez su trabajo más conocido es Libros escolares de educación primaria en la ciudad de Lima durante el siglo XIX. Otro es ya un libro seguramente muy conocido, incluso más allá del ámbito de la historia, que es el libro de Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliar, El Perú desde la escuela. Esos dos textos, de los cuales ahí en la diapositiva ustedes tienen una imagen de uno de ellos, el libro de Portocarrero, son textos que tienen una entrada desde lo que llamaríamos la historia de la educación, ¿no? Pero luego hay otra entrada, que es la entrada desde la historia política. Desde mi punto de vista, por ejemplo, un ejemplo de esta entrada es la que tenemos en el libro de Daniel Parodi y José Chaupis, titulado Lo que decimos de ellos, que es un texto en el cual se analizan textos escolares chilenos, textos escolares peruanos, justamente para poder arribar a conclusiones respecto a cómo en ambas colectividades los textos han facilitado procesos de formación del nacionalismo, pero en oposición al país, en este caso con el cual tuvieron el conflicto a fines del siglo XIX. También hay entradas del estudio de los textos escolares desde lo que llamaríamos la historiografía, ¿no? Es decir, el estudio de la propia disciplina histórica, como es el caso, por ejemplo, del libro de Joseph Dacher, Historiografía y Nación en el Perú del siglo XIX, ¿no? Donde si bien el tema principal del libro de Dacher es estudiar a los historiadores del siglo XIX, en la medida en que estos historiadores escribieron textos de historia, esos textos de historia también se convierten en un objeto de estudio en este libro, que básicamente lo que analiza es la formación de esa primera imagen de nación que se dio en el siglo XIX, ¿no? Bueno, y pueden haber otras múltiples entradas, ¿no? Pero son más o menos esas los intereses de la disciplina sobre lo que vienen a ser los textos escolares. A ver. Bueno. Listo. Tenemos... Pasamos ahora a una... Sí, a continuar, disculpe. Sí, sí. Tenía todavía un ratito, pero no acaba del tiempo. Solamente no te preocupes, sí, César, todavía te quedan 9 minutos todavía. Sí, solo quería ir a esta parte, sí, porque si no me va a ganar el tiempo. Ya después en las preguntas de repente profundizamos en algo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los textos escolares que actualmente, con los cuales se trabaja en las escuelas, que son textos que se comenzaron a editar desde el año 2001 y que ha tenido varias generaciones de textos, creo que la última es del año 2016, en teoría había una nueva dotación que se iba a dar el año 2019, pero que llegó finalmente a frustrarse. Algunas de las cosas, las innovaciones que tienen esos textos escolares están aquí listadas, ¿no? Por un lado, creo que presentan una narrativa analítica, ¿no? Eso se pueden citar varios ejemplos. Uno de los ejemplos, creo, más interesantes que uno puede encontrar en los textos, si ustedes los revisan, es, por ejemplo, que cuando se habla de la independencia, los capítulos en torno a la independencia siempre se cierran planteando como un tema final de las diferentes interpretaciones que hay sobre la independencia del Perú.
Eso, por ejemplo, era algo extraño en textos de generaciones anteriores, donde era una narrativa cerrada, aparte que era cronológica, y obviamente donde muchas veces se presentaba un solo discurso en torno, digamos, al acontecimiento que se estaba explicando. Pero en estos textos ocurre una cosa diferente. No solamente la narrativa en la cual se presenta el hecho analizado tiende a ser muchas veces explicativa, cuestionadora, muchas veces planteando preguntas, pero por otro lado también plantea temas de controversia, ¿no? Como por ejemplo el tema, bueno, ¿y cuáles son las diversas interpretaciones que tienen los historiadores acerca del carácter de la independencia del Perú? Que es un tema que normalmente, como vuelvo a señalar, no se trabajaba en la escuela, era un tema más bien de preocupación de los propios historiadores. Otra cosa, por ejemplo, yo creo singular es la incorporación de nuevos actores en el proceso histórico, ¿no? Si ustedes revisan los textos actuales, encuentran ahora pues que hay historias acerca de las mujeres, historia acerca de la población asiática, se han incorporado, por ejemplo, temas que tienen que ver con la historia de los grupos de procedencia africana, se habla de aspectos de la vida cotidiana, se habla en este caso de los sectores populares, o sea, hay como una ampliación del escenario que normalmente uno veía actuar en los procesos históricos, ¿no? Que antes eran pues obviamente los grandes políticos o en este caso los grandes rebeldes, ¿no? Eso por ejemplo ha cambiado. Lo mismo ocurre con el tema de la historia regional. La historia regional era un tópico pues totalmente obliterado en los textos anteriores, ¿no? Que era básicamente una lectura de la historia nacional, que en el fondo era una historia desde Lima, que soslayaba totalmente lo que ocurría pues en las diversas regiones. Si uno analiza algunos de los textos que se han publicado a partir del año 2001, pero especialmente los textos del año 2004 y 2012, va a encontrar cómo hay un esfuerzo por incorporar historias regionales, ¿no? De diversa manera, ¿no? En algunos casos como subcapítulos en la parte final de cada uno de los capítulos del libro, en otros casos incorporando, cuando así lo amerita, por ejemplo, en algún tema, algo que ocurrió en alguna región en este caso, pero hay un intento de incorporar aspectos que tienen que ver con la historia regional. Luego también yo creo, y ese es el punto creo con el cual me vinculo un poco con lo que señalaba Yolvi, en estos textos también hay un intento de redefinir la identidad colectiva. Miren, que no estoy colocando identidad nacional porque ya incluso el término en este caso como que contradice lo que voy a señalar, porque si uno revisa el libro de Pons Muso, para citar un ejemplo, en el libro de Pons Muso, que es un libro clásico, el famoso Compendio de Historia del Perú, en realidad hay una visión de la historia del Perú que trata de articular permanentemente lo hispano, lo indígena, ¿no? Pero donde se soslaya todos los otros elementos que, como sabemos, han contribuido a formar parte de la identidad nacional. Es decir, por ejemplo, las migraciones africanas, asiáticas y otras europeas. Pero en los textos actuales, por ejemplo, sí aparecen esos elementos, ¿no? Se incorporan como elementos que además contribuyen de manera positiva a la formación de esa diversidad cultural del país, que además es vista como una potencialidad, más que como un lastre, como anteriormente se señalaba. En ese sentido, yo creo que también eso es otra innovación muy importante. Y luego también el tema de abordar temas de historia reciente es otra innovación, ¿no? Los textos escolares ya no tienen como punto de cierre cronológico 30 o 40 años hacia el pasado. Más bien son textos que tratan de incorporar acontecimientos hasta un límite entre 5, 6 o 7 años, ¿no? Por ejemplo, los textos del año 2009, me parece, perdón, 19, llegaban hasta el gobierno de Alan García, hasta el segundo gobierno de Alan García. Y en todos los casos, además, son visiones críticas de esos gobiernos. Bueno, y señalo, para cerrar, lo último. ¿Quiénes están detrás de estos textos nuevos? Obviamente está el ministerio haciendo un esfuerzo para poder lograr que estos textos lleguen a todas las escuelas, pero si uno revisa las contracarátulas y los créditos de estos libros, lo que va a ver es que muchos historiadores profesionales se encuentran detrás de los procesos de elaboración de estos textos, en calidad de autores, en calidad de revisores académicos, en calidad de revisores científicos, en calidad de editores, en calidad de evaluadores, ¿no? De esos textos. Tenemos nombres, por ejemplo, como Claudia Rosas, como Arnaldo Mera, como por ejemplo Juan Fonseca, como Carlos Aburto, como Nelson Manrique, como Cristóbal Aljovín, como Ivette Arias, ¿no?
y todos son historiadores más o menos conocidos, pero todos son historiadores profesionales, académicos. Con lo cual yo creo que esta idea de que los textos de historia son como discursos o imágenes del pasado, en las cuales muchas veces los historiadores se sienten lejanos porque no parece reflejar lo que ellos están investigando y reconstruyendo acerca del pasado peruano, hasta cierto punto creo que no es totalmente cierta, ¿no? Yo creo que más bien ahí lo que se está olvidando es que los textos tienen otros objetivos, tienen otros propósitos y por lo tanto son expresados en un lenguaje diferente, tienen una estructura diferente, que no es normalmente pues la estructura ni el lenguaje con el cual se trabaja en el ámbito académico, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que yo quería comentar. Gracias. Bien, César. Más bien ahora pasamos a, si dejas de compartir tu pantalla, Ya, ahorita. y pasamos a una segunda ronda, le damos 5 minutos a Yolvi para que cierre su participación y después César 5 minutos más, ¿ya? A ver, esperamos que... Eso es lo que no sé cómo hacer. Ya Ya, lo hice yo, no te preocupes. Ya, ya. ahora sí, Yolvi. Ya, muchas gracias, Daniel. Bueno, yo quería recalcar el hoy, ¿no? O sea, Marc Bloch decía, la historia hay que comprender el presente por el pasado y el pasado por el presente. Entonces, estas crisis de identidad que se ven en el mundo, ¿no?, son producto de estos cambios que se han agudizado en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, ejemplo, repito, el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos, recién en 1964, hace 56 años, se da la Ley de los Derechos Civiles, donde se reconoce el voto para todos, sobre todo porque el voto estaba marginado a la población negra. Se establece una unidad de espacio porque podían compartir blancos y negros. Si comparamos que el Perú estableció el voto universal en el año 79, solo hay 15 años de diferencia, ¿no? Entonces, Estados Unidos, con todo su desarrollo tecnológico, industrial, mantuvo hasta 1964 una discriminación formal por su población. Y en los últimos años han llegado a tener un presidente afro o negro, sin ninguna connotación peyorativa, por favor, ¿ya? Pero la estructura de la discriminación no ha terminado, no ha acabado. Una de las expresiones es la violencia policial, que hace algunos meses, acá algunos liberales peruanos, o pseudo liberales peruanos, decían, no, que eso no era racismo, ¿no?, sino como la población negra la más pobre, por eso es más delincuente, ¿no? O sea, totalmente desconectado de lo que se puede ser esa realidad. Entonces, en Estados Unidos lo que estamos viendo, y estamos en pleno año electoral, es un enfrentamiento no entre dos políticas, no entre el socialismo-capitalismo, sino entre un cuestionamiento a la identidad blanca, anglosajona, protestante, y otra identidad más cosmopolita, más abierta, plurilingüe, multilingüe, multiétnica. Eso es, lo considero, lo que está en juego en Estados Unidos. En el Perú, en cambio, no hay ese tipo de contradicción, o por lo menos no articula una propuesta política de gran alcance, donde esté cuestionándose identidades. Pues el último que lo intentó fue Antauro Humala, ¿no?, que, bueno, está preso, ¿no? Para algunos dice que puede postular, otros que no, pero es el único que dentro de un discurso poco articulado habla de cierta etnicidad. El discurso de lo cobrizo, ¿no?, lo cobrizo, como esa palabra que César decía que ya no tiene mucho sentido mencionarla hoy, ¿no?, identidad nacional. Bueno, en este caso, para Antauro Humala y los etnocaceristas, la identidad tenía que ser cobriza, ¿ya? Pero en el Perú no hay un discurso que articule algún tipo de identidad étnica, ni siquiera identidad de clase, ¿ya? Ni siquiera en el Perú se plantea una propuesta en la cual se quieran enfrentar modelos de identidad de clase. Bien, bueno, esto también se replica, por eso tengo otro ejemplo de otras sociedades
porque en el Perú no hay pues una propuesta política que articule una bandera, ¿no?, amazónica o andina de reivindicación, ¿no? Costeña, bueno, menos de la costeña. O sea, no existe, si existe es minoritaria, muy ínfima, sin ni un alcance, ¿no? Bueno, Antonio Humala ha colocado congresistas en la última elección, ¿no? Sean buenos, malos, regulares, es otro tema. Pero a partir de su discurso, ¿no?, de la etnicidad cobriza, ¿no?, articuló personalidades que, bueno, le ha permitido participar, ¿no?, en la vida política nacional, directa o indirectamente, ¿no?, porque es toda una alianza. Entonces, en el Perú, esa contradicción no es explícita. Posiblemente existe en voz baja y aflora en situaciones como la que ha pasado con el ex primer ministro Ceballos, ¿no?, donde una conocida congresista, ¿no?, hizo, ¿no?, los calificativos vinculando lo que por sus rasgos étnicos merecería estar en tal lugar y no en otro. No voy a decir porque no quiero afectar a los hermanos de un país vecino, ¿no? Entonces, esta crisis de identidad con alcance político en el Perú no existe. No existe. Lo que no significa que el problema no esté, ¿no? Y ahí viene lo que dije en la parte final, en la parte. Considero que para que podamos superar ciertas taras, como alguna vez dije, ¿no?, taras que impiden que seamos un país civilizado, ¿no?, aunque el mundo generosamente nos siga llamando país. O sea, una de ellas es que la educación formal y no formal tienen que intervenir. Y vean lo que mencionaba, el tema de los agentes económicos, el papel de la publicidad. Hoy, por ejemplo, vimos la de la cancelación, ¿no? O sea, la indignación virtual, digital, puede destruirle la carrera a muchos. Pero existen personas que ya superan la línea o creen que han superado la línea del bien y el mal y pueden ser capaces de cualquier tipo de epítetos, ¿no?, de discriminación, de racismo, machismo, misoginia, y posiblemente no pase nada o no pase mucho, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Philip Butters, ¿no?, que sigue vigente. ¿Por qué? ¿Por qué sigue vigente? Porque vende. Porque hay personas que ese discurso les gusta y lo compran. Igual, ¿no? Estamos en un mundo feminista, que es la gran revolución social de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué todavía ahora en el 2020 vemos un programa misógeno, ¿no?, antifeminista como el de Magali Medina? Porque hay gente que todavía lo ve, que se identifica con un tipo de discurso. Y mientras un producto venda, o sea, va a estar ahí. Cuando un producto deja de vender, desaparece. Entonces, como decía, ¿no?, el tema de los veganos, por ejemplo, para que los veganos ganen la guerra cultural, tienen que irrumpir en el mercado. Tienen que estar en el mercado y ser parte del mercado, ¿no? Bueno, y quiero terminar para decir que la identidad también cambia y evoluciona, y no porque es parte de la cultura durante siglos, décadas, podemos decir que debe seguir. Saludo que por fin lleguemos a la modernidad y estemos dando un paso más en evitar la tortura animal, ¿no? Hechos como esos, ¿no?, que en la Plaza de Toros de Hacho, o ex Plaza de Toros de Hacho, Plaza de Hacho, no hay que llamarle, ya no se practica la tortura animal, para mí es una señal que no todo está perdido, y que todavía sí podemos ser una sociedad moderna, civilizada, ¿no? El argumento, ¿no?, pero durante siglos fue cultura. Bajo ese argumento podríamos decir, o sea, en Roma, durante 600 años, la pelea de gladiadores era cultura, ¿no? Y cambió, porque el contexto cambió. Y el contexto cambia cuando las personas cambian. Y cuando se rompe patrones culturales. Entonces, en este país todavía podemos y debemos romper patrones culturales de racismo, de misoginia, que contribuya desde la escuela y formal y no formal a poder ser una sociedad civilizada o moderna, como cualquier nombre que les guste más, pero yo le diría una sociedad mejor, más equitativa. Por supuesto que la cultura cambia constantemente, Sandra. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Profesor César, Porte. Sí, bueno, para comentar algo del tema de la identidad, de repente vinculado ya a la actualidad, ¿no? Miren, a ver,
Tal vez una idea es que justamente en estos momentos críticos, como el de una pandemia, es cuando se puede ver de una manera mucho más prístina cuáles son realmente las características de una sociedad más allá de lo que la sociedad presenta muchas veces como una aspiración, como una formalidad, o incluso como la legalidad, o incluso como la imagen que se proyecta en los textos, para volver otra vez a mi tema. Dicen los historiadores que uno analiza coyunturas justamente porque son momentos críticos. Esas coyunturas pueden ser invasiones, pueden ser guerras, pueden ser catástrofes naturales, o pueden ser, como en este caso, un fenómeno de carácter pues, pandémico, ¿no? Un tema de salud. Y que en esos momentos aflora realmente lo que una sociedad es, más allá de lo que la sociedad ha pretendido ser durante mucho tiempo y ha expresado a través de aspectos formales, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia lo que hemos podido ver, contrariamente a lo que pensamos, es que justamente si algo le falta al Perú como nación es justamente tener identidad. Pero cuando uno habla de identidad, ¿en qué estamos pensando? No estamos pensando solamente, creo, en el tema formal de efectivamente sentirnos parte y compartir gustos, aspiraciones, deportes, referentes sociales, referentes individuales, sino en realidad también tener ciertos aspectos mucho más institucionales o vinculados, por ejemplo, al tema del respeto de la ley, al ejercicio de los derechos, y a una serie de otras cosas. Y en esos aspectos justamente es donde la pandemia nos ha demostrado que seguimos fracturados, ¿no? Eso lo podemos ver en diferentes casos, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el uso del lenguaje, ¿no? Creo que las redes están llenas desde hace 6 meses de caso tras caso en los cuales pues hay procesos de discriminación, insultando a policías, insultando a personas de otro un biotipo, digamos, a lo que algunos creen tener. Lo vemos también, por ejemplo, en la forma como el Estado ha manejado también el tema de los recursos financieros, ¿no? Muchas veces beneficiando pues a grandes poderes fácticos y muchas veces dudando o simplemente no asistiendo a quienes tal vez más lo necesitan en este momento. También eso se ha notado en la incapacidad del propio Estado peruano para poder ejercer sus funciones de una manera eficiente en una situación tan crítica. De eso hay un montón pues, de ejemplos que tienen que ver pues, con la lentitud de los procesos de licitación, de la forma como muchas veces todos esos procesos también involucran procesos de corrupción. Lo podemos ver también en el propio funcionamiento, por ejemplo, de la universidad, ¿no? En este caso, la universidad pública a la cual pertenecemos muchos como profesores o muchos como alumnos, de cómo justamente muchas cosas que se vendían como imagen acerca de la modernidad, el licenciamiento, el tema, digamos, de que ya estamos en una etapa moderna, rumbo, digamos, a ser una universidad tal vez de avanzada, simplemente se ha desmoronado al no poder cumplir cosas tan básicas como las de dotar en este caso de las facilidades necesarias para que estudiantes y alumnos puedan efectivamente realizar las clases ahora de manera virtual. Entonces, yo creo que justamente una coyuntura como esta, vinculada al tema de la pandemia, lo que ha hecho es develarnos la naturaleza real del Perú. Y eso a mí particularmente también me lleva a la reflexión de esa imagen que justamente los textos tenían del Perú, porque hay que recordar que los textos de historia no solamente te presentan una imagen del pasado, es decir, de lo que propiamente es la historia, sino también te presentan una imagen de la proyección, en este caso, del país hacia el futuro, ¿no? Es tal vez una característica que a veces se soslaya en los textos escolares cuando se analizan, ¿no? Porque se piensa que solamente tienen una visión del pasado, pero cuando uno se fija, por ejemplo, en las actividades, en las introducciones de los textos, uno nota que ahí hay una aspiración hacia la formación de una sociedad futura con ciertas características. Pero si uno leía los textos en esos aspectos, lo que notaba es que se aspiraba pues, a una sociedad con identidad, una sociedad igualitaria, una sociedad con respeto a la ley, una sociedad pues, con preocupación por el prójimo. Y lo que la pandemia nos ha demostrado es que todo eso sigue siendo un sueño, todo eso sigue siendo una aspiración, todo eso sigue siendo un intento de construcción colectiva de identidad de país, pero no es realmente algo que se haya logrado a una escala al menos aceptable, ¿no? Bueno, eso es lo que quería señalar. Gracias. Sí, muchas gracias a ambos profesores por sus disertaciones. Pasamos a una ronda de preguntas. Hay dos en Facebook. Una de Olinde Prometeo que señala, dice, los textos han cambiado en las últimas décadas, ¿no? Tanto así que no existe ya un texto de historia como tal,
sino forma parte de una asignatura de ciencias sociales, ¿no? Y muy cierto que se han incluido nuevos temas, enfoques, más fuentes, ¿no? Como bien señalaba el profesor Porta. Él pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el futuro de los centros escolares? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué cambios aún se pueden hacer en estos manuales para hacerlos más óptimos? Para el profesor Puerta. ¿Respondo ahora? Sí, mejor César. Ya. ¿Qué futuro? No sé, un poco oscuro, porque yo les cuento que antes de los textos está lo que se conoce como el currículum. Y el currículum, ustedes saben, en el Perú, cada 4 o 5 años se cambia. Y se cambia en aspectos formales y en aspectos de forma. Si ustedes recuerdan el área o el curso para ser didáctico de historia, en realidad hace tiempo que no existe. Lo que existe es el área de ciencias sociales. En algún momento se llamó desarrollo social, luego volvió a ser llamado ciencias sociales, luego se llamó historia, geografía y economía, y actualmente nuevamente se llama ciencias sociales. Pero más allá del término, que siendo un problema, dejémoslo a un lado, los textos, por ejemplo, se organizaban en compartimentos, ¿no? O sea, el texto podía tener como título ciencias sociales, pero al interior había una primera parte de historia, una segunda de geografía y una tercera de economía. Entonces, no es que realmente la historia haya desaparecido o se haya diluido. Estaba ahí, lo que pasa es que estaba vinculada a un intento desde los intereses pedagógicos por trabajarlos de forma articulada con competencias que tienen que ver con geografía, que tienen que ver con economía. Ahora, lo que yo sé es que textos de ese tipo ya no van a haber, porque ahora hay la idea de hacer otro tipo de textos que sean incluso, no sé, yo escuché por ahí algo así como textos mucho más globales que ya no solamente presenten un área o curso, sino todas las que se llevan en un nivel, ¿no? O sea, donde esté, pues, sociales, donde esté ciencias naturales, donde esté ciudadanía, donde esté matemática, algo así. Casi a la manera de una enciclopedia, ¿no? Pero lo concreto es que el año 2019 se tenía que adquirir y elaborar una nueva generación de textos y eso se ha frustrado. Y ya por este tema de la pandemia es obvio que no va a pasar eso ni el 2020 ni el 2021. Ahora, sin embargo, si uno saca la vista del tema de los textos del ministerio, creo que hay esfuerzos interesantes por plantear textos de historia orientados hacia el público escolar. Hay un libro que sacó hace el año 2018, aunque también era del ministerio, ¿no? Pero era un texto de autoría de Susana Aldana y Bedford Betallaluz. Creo que se llama algo así como, por aquí lo debo tener apuntado, sí, se llama Historia Reciente del Perú, 1960, el Bicentenario. Y bueno, y la semana pasada se ha publicado, está en línea, está en internet, o lo pueden bajar, es un libro editado por el Proyecto Bicentenario de la PCM que se titula 200 años después, los escolares preguntan, los historiadores responden, que si ustedes lo revisan es un buen texto realmente, ¿no? Porque es la primera vez que yo veo realmente un texto hecho por historiadores con explicaciones sobre temas que son complejos realmente en una página y en un lenguaje que sin dejar de ser riguroso es totalmente asequible a un estudiante de 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Yo mismo leyendo he aprendido varias cosas que no sabía. Y son 37 historiadores que responden, no recuerdo cuántas preguntas, pero son realmente bastantes sobre diversos temas, aunque todos están circunscritos obviamente al tema de la independencia. Imagínense si hubiese textos de este tipo para varios de los periodos de la historia del Perú. Sería pues casi a la manera de una especie de enciclopedia seria, rigurosa, orientada obviamente a un determinado público, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay esfuerzos por fuera también de lo que hace el Estado, y el Estado también muchas veces está un poco prisionero de sus propios dramas, ¿no? Claro, tenemos otra pregunta más por Zoom para ambos docentes, de Claudia Garrido, que dice, quiero preguntar a los ponentes de Yolbe Caños Porta, los países como China, Singapur, Taiwán, Japón y Corea del Sur, según pruebas educativas, tienen la mejor educación del mundo. ¿Creen ustedes que su identidad social de esos países mencionados ha influenciado en su buen nivel educativo? El profesor Yolbi, primero. El audio, Yolvi, el audio. Su micrófono. Su micrófono. Bien, disculpen. Bien. Sobre el tema de las pruebas, ¿no? Es una prueba que, como toda prueba, tiene sesgos, pero hay que dar unas cualidades, ¿no? Vamos a hablar primero de los pequeños. Singapur,
Singapur, Finlandia, Corea, Japón, que sí es mucho más grande en tamaño y en población, pero comparten algunas características que, por ejemplo, el Perú no tiene. Noruega, la Europa nórdica, pues es poco poblados, pero con bastante homogeneidad étnica. ¿Sí? Ahora, no me atrevería a decir que la homogeneidad étnica sea el factor. Pero algo tiene que ver para que sean ese tipo de países los que más destaquen. En el caso de China, China, cuando participa en las pruebas, no participa como toda China, sino Shanghái, una de las zonas más desarrolladas económicamente, es la que participa en la prueba PISA. Bien, bueno, en el caso de China, que ahora sí, pues a partir de 1977, ¿no?, se abrió al mundo con la política de Deng Xiaoping, ¿no? Y la China que nosotros conocemos hoy, o sea, no es la China de Mao, es la China de Deng Xiaoping, con su famoso principio, no importa de qué color sea el gato, con tal de case ratones. ¿Sí? Bien. Entonces, esta China sí mantiene ciertos principios culturales sólidos, porque no se olviden que China no es un país, bueno, muchos le llaman comunista, pero al final es un capitalismo autoritario, como lo quieren llamar, ¿ya? Donde hay un principio cultural muy fuerte, muy rígido, y además de que muchísimas páginas del extranjero están bloqueadas. Si es que no me equivoco, Google está censurado en China. Ellos tienen sus propios buscadores. Entonces yo sí considero que en algunas sociedades, por ejemplo Singapur, que es una isla-estado, Noruega, Finlandia, Corea, donde hay una alta homogeneidad étnica, creo que ese puede ayudar en su modelo educativo. Pero independientemente de lo étnico, ¿no? Para mí el éxito educativo, o sea, responde a tres factores que están estudiados también por el informe McKinsey. El primero, ¿ya?, la formación docente. Primero la formación docente. El segundo, la inserción docente. ¿Cómo se inserta ese estudiante en la docencia? Y la tercera, el desempeño docente. Esos tres elementos, en aquellos modelos exitosos de educación, se repiten en los tres. Alta formación, una muy estricta inserción y una además muy intensa evaluación del desempeño docente. O sea, a diferencia de nuestro país, por ejemplo, donde, yo lo he vivido, y muchos de los que están aquí lo han vivido, estás en cuarto ciclo, quinto ciclo, séptimo, octavo ciclo, y ya estás practicando, ¿no? Ya te insertaste al mercado. Sin ni siquiera haberte completado tu formación, ya te insertaste al mercado. Es un problema real, es un tema real. ¿Prohibirlo va a ser la solución? No, yo no creo. ¿Mm? Pero existe. En el Perú, habría que preguntarse, ¿hay una buena selección docente? ¿Hay una buena formación docente? ¿Hay una buena inserción docente? ¿Hay una buena evaluación docente? Eso es lo que queremos preguntar en primer lugar, para poder compararnos con cualquiera de los países exitosos en educación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Acá lo decía César, ¿no? Ya se está pensando libros de textos de carácter transversal. ¿Sí? Yo recuerdo hace 15 años ya tenía profesores que hablaban de que no tenía mucho sentido la enseñanza de especialidad. Deberíamos que todo hacer tecnología educativa o de carácter transversal también. Todavía tiene sentido formar de forma de compartimentos estancos. Todavía no es viable en la educación holística actual. ¿No? Muy bien, no sería siempre es bueno, más que cuando uno responde preguntas, también dejar nuevas preguntas, ¿no? No todo es responder nada más. Muchas gracias. Ya, Yo, César. sí, a ver, yo hace tiempo que ya no, no estoy involucrado en el tema educativo, así que mi respuesta puede estar un poco desfasada, pero coincide en gran parte con lo que señala Yolvi, ¿no? Porque si uno recuerda el informe McKinsey, te dice cuáles son los factores que justamente inciden en la calidad de los mejores sistemas educativos del mundo.
Y si bien el aspecto cultural es un factor que entra a juego, no es el más relevante. Porque además si uno ve cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo los países que han ido ocupando los primeros lugares en las pruebas internacionales, y además no solamente se restringe a la prueba PISA, que es la más famosa, por ejemplo, también ve las pruebas estas TIMSS, que mide el tema de las ciencias. En realidad los países han ido variando, ¿no? Efectivamente han estado pues Singapur, Corea, China, provincia de China en este caso, pero también han estado, por ejemplo, Polonia, Finlandia, Irlanda. Creo que en algún momento algún país de la ex Unión Soviética también ha estado como los primeros. Y obviamente son países que culturalmente pues no son iguales, ¿no? O sea, más bien en algunos casos son muy diferentes. Porque efectivamente lo que creo que tiene mayor incidencia en la calidad de un sistema educativo que se va reflejado en el rendimiento escolar es, en primer lugar, como se ha señalado, el tema de la capacidad docente, para englobar un poco los diferentes componentes que ha señalado Yolvi, es la capacidad docente. Es decir, un sistema educativo es tan bueno como buenos son sus profesores. Esa es un poco la regla. No hay situación inversa. O sea, nadie se puede saltar esa regla. Si tú no tienes buenos docentes, no tienes un buen sistema educativo. Y en segundo lugar, hay otros elementos que también entran en juego. El tema, por ejemplo, de la organización escolar. O sea, ¿cómo es tu modelo de escuela? ¿Es solo el docente? No, los países exitosos tienen otros elementos que coadyuvan. Tienen un gestor, tienen auxiliares, tienen psicólogos. Y el otro elemento es el tema de la cantidad de horas. El Perú en secundaria tiene 1.400, en primaria tiene 1.100. Los sistemas exitosos están por encima, creo que hay algunas excepciones, pero en general están por encima de los 2.000. Esa es una cosa así totalmente objetiva. O sea, si tú tienes más horas en este caso de escuela, es obvio que tienes más probabilidades de aprender más, ¿no? Ahora, hay elementos culturales efectivamente que pueden coadyuvar a eso. El caso de los países del Asia tiene que ver un poco con una tradición social, eh, digamos, vertical, vamos a ponerlo así. O sea, la familia y sociedad son muy verticales. Hay una disciplina muy interiorizada hacia el trabajo, hacia el esfuerzo. Yo recuerdo y cuento aquí una anécdota para terminar, pero como toda anécdota obviamente no tiene valor científico, simplemente grafica algo. Yo recuerdo haber llevado la maestría con una compañera china y en algún momento conversábamos y yo un poco decía, bueno, qué duro es estar leyendo, escribiendo tanto tiempo. Y ella me decía que para ella ese era el momento más feliz de su vida, porque en realidad ahora parecía que no estaba estudiando, porque en realidad entre los 10 y los 17 años para ella había sido una tortura la escuela, porque estudiaba 15 horas al día. Eso es lo que significa, por ejemplo, el tema cultural en el caso chino, ¿no? Ahora, hay una serie de derivaciones también sobre eso, ¿no? El tema del estrés, por ejemplo. Y ese tipo de elemento cultural yo creo que también en el tiempo como que va cambiando, ¿no? O sea, igual la China, como cualquier sociedad, va cambiando. La pregunta es, las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes chinos, ¿se van a amoldar tan fácilmente a esa exigencia en un mundo mucho más, en una China mucho más globalizada, en una China mucho más atenta, digamos, a todo lo que sucede en el mundo respecto, por ejemplo, al uso del tiempo libre, a vivir más que de repente estudiar, o no pasarse toda la vida estudiando, digamos? O sea, eso también va a cambiar en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ver varias cosas para entender la calidad de los sistemas educativos en el mundo y por qué justamente tienen esos éxitos, ¿no? Claro, tenemos un comentario de Pío Mendoza que señala, es cierto que el Minedu viene haciendo esfuerzos para facilitar a los docentes y estudiantes textos y cuadernos de trabajo, aunque todavía a través de las actividades promueve formatos que pueden hacer daño a la creatividad de los actores de la educación. Lo que requiere estos materiales educativos es mayor diversidad de fuentes para que el hecho histórico sea tratado en su complejidad y multicausalidad. Sin embargo, hay grupos políticos que se oponen sin argumento alguno. Y tenemos dos últimas preguntas en Zoom de Kevin Pachas para el profesor Yolvi. Le pregunta, ¿qué opinas sobre promover una visión intercultural en el funcionamiento de la sociedad?
reconociendo nuestra diversidad cultural y reforzando nuestra identidad, la cual viene construyéndose de acuerdo a los embates del tiempo. Y para el profesor Puerta, ¿qué opina sobre la indiferencia que se desarrolla en los libros y manuales de historia escolar con respecto a las poblaciones indígenas y su desenvolvimiento de acuerdo a su distribución geográfica, y que el estudiante promedio no conoce? Además que se ofrece una historia hecha por hombres, dejando muchas veces de lado el rol de las mujeres en la construcción de la historia del Perú. Y empezamos igual con el profesor Yolvi y terminamos con el profesor Puerta. Muy bien. Bueno, ¿qué opino? Estoy totalmente de acuerdo. A mí me encanta la interculturalidad. Fui alumno de Yolanda Ramírez, que ahora es mi colega, mi amiga, ¿no? Y ya hace 18 años estoy hablando de interculturalidad. Bueno, lo vivo, pues mis padres son de la sierra, de diferentes zonas de la sierra. En mi casa, desde muy temprana edad, hemos acostumbrado a comer alimentos andinos, mezclados, con una comida tradicional criolla, ¿no? Pero como dice César, una cosa es el nivel de anécdota y otra cosa es el nivel, pues, social, científico. Yo estoy de acuerdo que se revalore aspectos propios de sociedades que han sido marginadas de siglos, me parece muy bien. ¿No? No tienen por qué desaparecer. Desaparece una lengua, sobre todo una cultura. O sea, no hay una campaña de homogenización. De que, ¿por qué no? Pues, un caso paraguayo, por ejemplo, donde la gente habla guaraní y español de forma muy común, ¿no? Pero eso viene un proceso de siglos. Pero yo pregunto, hay una pregunta que puede sacar roncha. ¿Qué es más pertinente hoy para este ciudadano del mundo? ¿Aprender quechua o aymara o aprender inglés? ¿Qué le va a ser más significativo? Si tuviese que elegir, bueno, profesor, que estudie los dos, pues. No, claro, pues sería lo ideal, ¿no? Pero ya César decía, tenemos un problema de horas. Como actividad extracurricular, no me estoy refiriendo, me refiero a una actividad curricular, no extracurricular ni no formal. ¿Qué es? ¿Cuál será más significativo, más importante, más trascendente? Te va a servir de más, de mucho más, hoy. Y no quiero hacer analogía con otras materias, porque no va al sentido de la pregunta, ¿no? Es, por ejemplo, yo les digo algo. Creo que están varios estudiantes de educación, varios educadores. La educación, así como están los textos que posiblemente, como los conocemos, desaparezcan, la docencia, como la conocemos, también está amenazada. Y que digo amenazar de que esté mal, sino que el docente, como transmisor de conocimientos, ya no va a tener sentido en los próximos años. La labor docente va a tener sentido como acompañamiento, como curador de contenidos, como elemento vocacional, acompañar, apoyar la dimensión emocional de la persona. Lean a Kurzweil, posiblemente el principal futurólogo, ¿no? Que habla ya de la singularidad en el 2047, de acá a 27 años nada más. ¿Qué singularidad? Cuando la inteligencia artificial supere la humana. Kurzweil, pues, no es el chamán del norte, no es el guachano, no es Agatha Liz. Kurzweil, de cada 100 predicciones que hace, 87 han sido certeras. Es el jefe de ingeniería de Google, ¿no? Entonces, hace poco estuve en una conferencia de Oppenheimer, ¿no? Donde decía, ¿no? ¿Qué sentido va a tener la universidad como tal? ¿Va a seguir diciendo? Sí. ¿Los grados, los títulos van a seguir sirviendo? Sí. No van a desaparecer. Pero va a tener que venir acompañados por habilidades blandas o duras. Es un debate de ingenieros y psicólogos, ¿ya? Pero ese es un aspecto del tema, ¿no? Que, regresando al punto, ¿no? Yo sí considero que la interculturalidad es buena. Revalorar sociedades que fueron marginadas, minimizadas, que condicionaron hasta nuestra dieta, nuestra alimentación, porque estos alimentos eran de cholos y no podemos comer nosotros los blancos, cuando son mucho más nutricionales y mucho más sanos en muchos casos. ¿Sí? Pero repito, la interculturalidad es un aspecto dentro de la formación. Tenemos que hacer una propuesta capaz de articular eso que pregunté hace unos minutos. Este reto, esta articulación entre tu identidad local y tu identidad mundial.
un equilibrio entre ambas. Si no, vamos a seguir condenados. Yo les pregunto a mis alumnos de pregrado, ¿cuántos de ustedes hablan inglés fluido? 1, 2 me responden. Bueno, si tu objetivo de vida es trabajar en un colegio grande de Lima, si no hablas inglés está muy difícil. No digo que sea imposible, ¿eh? Está muy difícil. Pero partiendo de la pregunta, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, regreso al inicio, ¿no? Tenemos que articular una propuesta que encuentre un equilibrio entre tu identidad local y tu identidad como ciudadano del mundo, ¿no? Si no, vamos a seguir poco condenados de estar marginados o periferia, como decían nuestros padres, dentro de la sociedad del conocimiento. Gracias. ¿Profesor Puerta? Sí, bueno, era una pregunta sobre los textos. Bueno, yo creo que lo que hay que entender es que los textos son un recurso, ¿no? Porque finalmente la labor más importante, sobre todo en el ámbito de la escuela, creo que la hace el profesor, el docente. ¿Qué significa eso entonces? Que sobre todo en este contexto en el cual es mucho más fácil, fácil también entre comillas, que los profesores puedan acceder a una gran cantidad de información complementaria. Yo creo que más bien lo que hoy día se hace más importante, más que tener un buen texto, yo creo que es más bien que el docente tenga una buena preparación, sobre todo para poder articular todos esos elementos que se les exige y aquellos que él considera que son necesarios para realizar bien sus actividades. Me explico, ¿no? Claro, el Estado lo que te pide es efectivamente cumplir con una serie de formatos pedagógicos, vamos a llamarle así, ¿no? Elabora tu plan anual, haz tu unidad de aprendizaje, ten tus sesiones, tus rúbricas, bueno, matrices, desempeños, bueno, hay ahora 30 cosas por ahí que el profesor tiene que tener en cuenta antes de entrar a enseñar. Bueno, eso hay que comprender bien cómo se articula. Es una tarea un poco difícil, pero tampoco es tan compleja, ¿no? Pero incluso eso yo creo que no es lo clave. Lo clave es más bien lo otro, es decir, aquello que hago yo por motivación propia, que es efectivamente investigar, sistematizar, tener organizados mis recursos, saber efectivamente qué significan estas cosas, por ejemplo, como el enfoque de género, como la historia reciente, como por ejemplo las perspectivas de análisis histórica. Estoy hablando de un profesor en este caso que enseña historia o ciencias sociales en el colegio. Si yo tengo esos dos aspectos bien trabajados, es decir, lo que se me exige por un lado y lo que yo creo que es necesario para hacer mi trabajo, yo creo que ahí uno efectivamente puede garantizar un buen desempeño, ¿no? El texto finalmente es un recurso y el texto finalmente es algo que no depende de nosotros, es algo que no podemos, digamos, controlar. Y lo hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? O sea, los textos han ido cambiando, los currículos han ido cambiando, y eso probablemente siga ocurriendo así. Entonces, si uno va a estar esperando que tengamos el texto ideal, o lleguemos en algún momento a consensuar un currículum ideal, lo más probable es que eso nunca ocurra. Entonces, yo creo que ahí más bien lo que uno tiene que ver es cómo uno se prepara para justamente poder, en cualquier escenario curricular, ante cualquier texto, bueno o malo, justamente uno realiza bien el acto educativo, que es en este caso generar contexto de aprendizaje adecuado, o enseñar, como se decía clásicamente, pero ahora está un poco hasta cuestionada la idea de plantear la enseñanza, ¿no? Sí, para terminar, una última pregunta para el profesor Yolvi. ¿Qué se entiende por interculturalidad? Me preguntan en Facebook, María Cáceres. Bueno, dentro de la interculturalidad es un concepto pues polisémico, ¿no? Bueno, la interculturalidad es la respuesta a la multiculturalidad. Una sociedad en la cual coexisten varias culturas, pero no se vinculan entre ellas. Entonces, la interculturalidad es una sociedad en la cual las diferentes culturas de un espacio geográfico se relacionan, se vinculan de ellas, buscando sacar pues lo mejor de cada una dentro de un proyecto común, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo defiendo mucho el sentido de protección del medio ambiente o cómo es su vínculo con el medio ambiente de muchas comunidades en el Perú. Eso, por ejemplo, creo que ayudaría mucho dentro de nuestra visión como sociedad.
Entonces, la interculturalidad es eso, ¿no? Dentro de este espacio, en este caso el nuestro, llamado Perú, es reconocer la existencia, en primer lugar, sociedades que son distintas a una mayoría. En primer lugar, reconocerlas. En segundo lugar, aceptarlas y tratar de tomar aquello que pueda servir dentro de un proyecto común, ¿no? Común, que no sea solamente pues, un modelo occidental, como se ha intentado mucho en el Perú. Verbigracia, repito, ¿no? Yo veo la forma, la visión del medio ambiente de muchas culturas en el Perú, me parece súper interesante, años luz de la que tenemos nosotros dentro, como nosotros herederos vinculados a la cultura occidental. Eso, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, eso no significa que nos vamos a poner plumas, no, no, o sea, es, repito, reconocer, valorar, aceptar y difundir aspectos de culturas pequeñas, minoritarias, por darle un nombre, no, jamás usar la palabra inferiores, que puedan servir dentro de un proyecto común. Listo. Muchas Bien. gracias a ambos profesores por sus disertaciones. Y le doy paso a Daniel. Gracias, Johan. Más bien, agradecer tanto a Yolvi Ocaña y a César Puerta por estar el día de hoy aquí en esta mesa de Hablemos de Historia y esperemos tenerlos en una próxima oportunidad. Más bien, gracias y seguimos en contacto todos, tanto por el Facebook que nos están viendo y aquí también por el Zoom. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.